Hoy hablaré acerca de la importancia que tiene la Santa Escritura, la Biblia, la Palabra de Dios, y también quisiera hablar acerca de la importancia que tiene la predicación de la Palabra de Dios. Creo que hay una conjunción muy importante entre lo que es la palabra y lo que es la predicación. Y aunque quizás esto pueda parecer un tecnicismo hasta cierto punto, considero que va a ser importante notar cómo Dios respalda los medios que nos ha dejado, no solo para dar a conocer su mensaje, sino para que su mensaje impacte nuestras vidas. A veces se usa la palabra sermonear como una forma de, casi como una recriminación. Yo he escuchado a personas que dicen, me van a sermonear en la casa, o no vengas a sermonearme. Es decir, muchas veces se usa la palabra sermón para referirse a no tienes derecho alguno a censurar mis actos. Muchos creen que de eso se trata, de palabras recriminatorias con el propósito de sacar de quicios al que las está escuchando. Bueno, hay muchos que asisten a la iglesia, pero no son necesariamente atraídos por la palabra o por el sermón que se va a compartir, sino que muchas veces lo que atrae a las personas a las iglesias son otros elementos: la música, la orquesta, los programas, los testimonios, el ambiente que se genera, pero no son muchos los que asisten a una iglesia con el propósito de escuchar a un predicador explicando y aplicando fielmente la palabra de Dios. De pronto hay cierta competencia entre congregaciones porque igualmente concitan mucha atención. Sin embargo, no es la exposición de la palabra necesariamente la que toma la centralidad, y es así como debo decir que muchos pastores y líderes se preguntan qué podemos hacer para atraer un mayor número de personas, y es así como usted puede ver el día de hoy iglesias prácticamente como estudios de televisión, donde hay muchas luces, donde hay muchos sonidos, muchos ambientes musicales, porque dicen de esta manera: entonces vamos a atraer a las personas, vamos a ganar la atención de las personas. Bueno, yo no estoy diciendo que todo aquello esté mal, por supuesto, no quiero que me malentiendan. Pero yo creo, hermanas y hermanos, que debemos reivindicar el valor de la predicación. Y quisiera referir algunas palabras a quienes predican regularmente u ocasionalmente. Ahora, no quiere decir que si usted no es un predicador, entonces esta palabra no es para usted. Claro que no. Siempre vamos a extraer algo importante para nuestra experiencia espiritual. La predicación que usted regularmente escucha es el medio preeminente usado por Dios para la salvación de los perdidos y para la edificación de los creyentes. Yo no sé cuántos sabían esto, pero es el momento para poder reafirmarlo. La predicación, el sermón que es fiel a la palabra de Dios, es el medio preponderante, preeminente que Dios usa para salvar a los perdidos y también para edificar la vida de los creyentes. Y nótese que no he dicho que sea el único medio, pero sí he dicho que es el más importante, el más preeminente. Allí en Primera de Corintios, capítulo 1 y versículo 21, dice el apóstol Pablo: pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría,
agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y aclaro, no es que la predicación del evangelio sea locura, claro que no. Es lo más cuerdo que hay para una persona que ha nacido de nuevo, pero para los no creyentes a veces sí lo es. Usted comprende esto. Y allí en en 2 de Timoteo 4, 1 y 2, Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué cosa? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y se refiere a la palabra inspirada por Dios, al santo evangelio de Jesucristo. La palabra de Dios es suficiente, es útil, dice Pablo en 2 de Timoteo 3:16. Y la predicación es el instrumento, es el medio primordial que Dios va a usar. ¿Para qué? Para salvar a los perdidos y para edificar a los creyentes en Cristo. Ahora cuidado, porque esto pone un tremendo peso de responsabilidad, no solo en los que predican, sino también en los que escuchan la predicación. Porque déjeme decirle que ambos son responsables. Hermanos, si la Biblia es la palabra de Dios, y de hecho lo es, y si es útil para enseñarnos, y de hecho lo es, y es útil para corregirnos, para reprendernos, para instruirnos en justicia, entonces, ¿por qué querríamos predicar otra cosa que no sea la palabra de Dios? Agradó a Dios, le plugo salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y esta palabra predicación podemos relacionarla con aquel heraldo que era enviado por un rey para dar a conocer los decretos reales al pueblo, a las personas. En la antigüedad, cuando un rey quería comunicar algo importante, ellos no hacían una rueda de prensa como lo hacen las autoridades el día de hoy. Lo que ellos hacían era enviar heraldos, pregoneros que anunciasen fielmente sus dictámenes, y lo hacían en alta voz, en las calles, en las plazas donde la gente estaba. El heraldo tenía que ser fiel en entregar el mensaje del rey, pero las personas también tenían una responsabilidad. Ellos tenían el deber de escuchar al heraldo y tenían el deber de obedecer lo que el heraldo decía, porque entendían que el heraldo no estaba hablando por su propia cuenta, sino que estaba repitiendo fielmente lo que el rey había decretado. Y eso es un predicador, alguien que no predica su mensaje personal, sino que transmite el mensaje de Dios. Otra figura para predicador lo encontramos allí en Efesios 6:20. Pablo dice: oren por mí, para que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Era tal la responsabilidad de Pablo que aún en cadenas él seguía abriendo su boca para anunciar el evangelio de Cristo. Al igual que el heraldo, el embajador tenía el deber solemne de transmitir fielmente, responsablemente el mensaje encomendado por el rey. Y déjeme decirle que esto es muy revolucionario, porque debo decirme a mí mismo como predicador que no tengo ningún derecho, ninguna autoridad para transmitir mis propias ideas.
La única autoridad que puedo compartir es la palabra de Dios. No tengo derecho alguno a inventar contenidos para mi sermón, porque no es mi mensaje el que debo entregar, sino el mensaje de Dios. Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, verso 15, le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa, que traza bien la palabra de verdad. Procura diligentemente, acuciosamente, no sea que pierdas el sentido de la palabra. Es decir, Timoteo, haz tu mejor esfuerzo, trabaja duro en esto. Mire lo que dice 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Se fijó? Los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Quiere decir, estimados, que la predicación es un trabajo, es un arduo trabajo, porque yo no tengo ningún derecho de pararme delante de una audiencia, leer un pasaje y decir lo que se me venga en ganas. Yo debo trabajar previamente para trazar bien, correctamente el contenido de la palabra. ¿Se da cuenta cuán grande es la responsabilidad de un predicador? Debe asegurarse en todo lo que de él dependa, entregar fielmente el mensaje de Dios. No puede usar un púlpito, no puede usar un micrófono para pasar delante de una audiencia, contar una anécdota, contar un sueño, luego leer un versículo y pretender que ya lo que hizo fue predicar la palabra. Fíjese que el mismo Jesús siendo el Hijo de Dios encarnado, allí en Juan 7:16 dice: mi doctrina, es decir, mi enseñanza, no es mía, sino de aquel que me envió. Y observen el verso 18: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿Notó eso? Ni el mismo Jesús, con toda la autoridad conferida por el Padre, él se arroga un mensaje para sí. Y aclara que si alguien predica por su propia cuenta, podríamos decir, si alguien usa el púlpito de su iglesia para transmitir sus propias ideas y sus propias opiniones, todo lo que busca es su propia gloria y no la gloria de Dios. El predicador debe menguar, debe ceder ante el mensaje y la gloria de Dios. Juan 12:49, allí Jesús dice nuevamente: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Qué impresionante, ¿no le parece? Ni siquiera Jesús, el Hijo de Dios, habló por su propia cuenta. Entonces, ¿cómo podría hacerlo un predicador cualquiera? No puede. El que busca su propia gloria va a encontrar su propia caída. El predicador no predica su propio mensaje, sino el mensaje de Dios. ¿Para qué? Para que los no creyentes se salven y los creyentes sean edificados. En otras palabras, el predicador expone, no impone. Pablo escribe allí en 2 Corintios 2:17: pues no somos como muchos que medran, que progresan falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Me faltan palabras y tiemblo frente a esto.
Un predicador no habla de parte, no habla de parte de Dios, sino que lo hace delante de Dios. Lo que dice es básicamente que cuando alguien predica, el que está en primera fila escuchando esa predicación es Dios mismo. ¿Se lo imagina usted? Predico de Dios, predico de la palabra de Dios, pero Dios no está ausente. Él está ahí, está presente. Entonces, ¿podré decir Dios ha dicho algo que Él no ha dicho? ¿Se imagina que alguien pase al púlpito estando yo presente y diga, el pastor Sergio dijo algo que jamás yo he dicho? ¿O tuercen las palabras que dije? Bueno, esta es una cara de la moneda. La escritura, la Biblia, o la palabra si prefiere, pone un gran peso de responsabilidad sobre el predicador, pero no solo sobre el predicador, sino también sobre aquel que escucha al predicador. Yo no sé si sabía usted eso. Yo no sé si sabía que el que escucha también es responsable. Y aquí necesito mucha gracia de Dios para poder explicar esto, porque esto no es tan fácil de entender como el punto anterior. Porque puedo entender que el predicador tengo responsabilidad, pero si yo escucho, también ¿por qué debería tener responsabilidad si todo lo que hago es escuchar? Mire lo que dice Juan, capítulo 10 y verso 27. Ahí habla Jesús. Y Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Es decir, si yo no logro discernir la voz de Dios y desoigo lo que se está hablando, hago caso omiso al mensaje, quiere decir que yo no soy una oveja del rebaño del Señor. Ahora una pregunta importante aquí es, ¿cómo Jesús, el buen pastor, habla al corazón de sus ovejas en este tiempo? Y la respuesta a esta pregunta la podemos basar en Romanos 10, 17, donde dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si se fijan, el texto no dice que la fe viene por el oír a Cristo. Dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si queremos ser más precisos, debemos decir que la fe viene por medio de la predicación de la palabra de Dios. Entonces debemos preguntarnos, ¿qué es lo que tenemos que oír y qué es lo que produce la fe y qué viene por medio de la predicación? El contexto del pasaje nos ayuda a responder esta pregunta. Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y luego se plantea una serie de preguntas. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? El argumento de Pablo es que para invocar el nombre de Cristo tenemos que creer en Cristo. Y para creer en Cristo necesitamos escucharle, y para poder escucharle necesitamos que alguien nos predique la palabra de Cristo. La fe viene por oír a alguien predicar la palabra, el evangelio de Cristo. No sé si pude explicar esto correctamente. Por favor, quiero que comprendan esto. No puedo creer en Cristo a menos que escuche a Cristo. Pero ¿cómo escucharé a Cristo si no hay quien me predique acerca de Cristo? Impresionante. Aquí hay un gran misterio en la predicación del evangelio. Por medio del predicador, un hombre débil, un hombre voluble, lleno de defectos, no puedo entender cómo la voz de Cristo mismo puede resonar por medio de él. Aquí hay un misterio. En Lucas 10:16 Jesús dice, el que a vosotros oye, a mí me oye. Está hablando Jesús. Y el que a vosotros desecha,
a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Aquí hay una cadena. Cristo manda a sus heraldos, a sus embajadores, que son los predicadores. Él habla por medio de ellos, siempre que prediquen fielmente su palabra, no sus propias opiniones. Y si ese predicador, después de predicar fielmente la palabra de Dios, es rechazado, no es rechazado solo él, sino Cristo mismo que lo envió. Efesios 2:17 dice acerca de Cristo que vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Hago una pregunta. Cuando Jesús, el Jesús encarnado, estuvo en Éfeso. Porque ustedes leyeron bien. Dice que Cristo vino y anunció las buenas nuevas de paz. Está escribiendo Pablo a los Efesios. ¿Cuándo fue que Jesús estuvo en Éfeso anunciando las buenas nuevas de paz? ¿Cuándo Cristo viajó a Éfeso? La respuesta es nunca. Nunca Jesús salió de los contornos de Israel. Lo más lejos que llegó fue cuando llegó a Tiro y Sidón. Y entonces, ¿cómo Pablo dice que Cristo llegó a Éfeso? Lo hizo. Pero ¿sabe cómo lo hizo? Por medio de sus predicadores. ¿Usted me está comprendiendo esto? Cristo llegó a Éfeso por medio de la predicación. Y hay que decirlo, Cristo llega a nosotros por medio de la predicación. Quiere decir que la predicación no es una charla acerca de Cristo o del Cristo del pasado, sino la voz por la que el Cristo del presente nos ofrece su vida el día de hoy. En Lucas 8:18 Jesús dice: mirad pues cómo oís. Soy responsable de lo que escucho. No sea que rechace a Jesús que me habla por medio de sus predicadores, pero tampoco sea que acepte como cierto algo que Jesús no ha dicho. Hay tantos que medran del evangelio, falsos predicadores que tuercen la verdad de Cristo. Mirad cómo oís, mirad cómo oís. Es decir, tengan cuidado, disciernan bien para ver si es Cristo el que habla o son solamente pensamientos de hombres. Y de ahí está la gran responsabilidad del que escucha. Cristo se mueve en medio de sus iglesias y lo hace por medio de sus predicadores. La exposición de su palabra en una forma misteriosa, sorprendente, Cristo lo hace de ese modo. Por tanto, esto no es algo menor. Por eso es que predicar es un arduo trabajo, es agotador físicamente hablando. No es sencillo pararse en un púlpito para hablar de Cristo, porque hay un enorme peso de responsabilidad sobre quien lo hace. Es una lucha predicar, y es una lucha escuchar a un predicador. Muchas veces cuando escuchamos la predicación de la palabra de Dios, nuestros pensamientos comienzan a divagar. ¿Le ha sucedido a usted? Mi trabajo de mañana, mi almuerzo que tengo que preparar, dicen las damas. Incluso las pruebas más pequeñas nos distraen justo a la hora que se está predicando la palabra de Dios. Satanás y sus secuaces van a luchar para mantenerte distraído a fin de destruir el poder de la palabra de Dios en tu vida, para que la palabra no se asiente en tu corazón. ¿Qué me dice usted de estos teléfonos inteligentes? Yo siempre digo hay que ser inteligentes para usarlo, ¿no? Muchas veces la predicación está en su momento más alto. Hay todo un llamado muy solemne de parte de Dios y de pronto sonó el teléfono. Y resulta que todo lo que se estaba diciendo se cae en ese momento, todo se viene abajo. A veces
el teléfono solamente vibra en el bolsillo y ya empezamos a preguntarnos, ¿y qué será? ¿Y cuál será el mensaje? ¿Y será un mensaje urgente o no será? Hagamos un ejercicio de imaginación. Piense por un momento que el que le está hablando en esta hora no soy yo, sino que es Jesús. Yo no me estoy comparando con Jesús por si acaso, jamás lo haría, pero estoy predicando la palabra de Él. Es decir, en cierto modo, estoy representando a Jesús mientras estoy predicando a ustedes en esta mañana. ¿Se imagina a Cristo aquí hablándole a ustedes y mientras el Señor le está hablando, usted está revisando su celular? Cuidado con eso. El diablo va a hacer todo por distraerle, para que usted no escuche la palabra de Dios. El Salmo 95:7 dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba. Está haciendo mención de algo que había sucedido casi 1000 años antes, cuando el pueblo de Israel se rebela contra Dios en Meriba. Esa historia está en Éxodo 17. Y 1000 años después, el autor a los Hebreos toma el mismo suceso, allí en el capítulo 3, verso 15 de Hebreos, y dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Quiere decir que la palabra de Dios no pierde vigencia, no pierde su poder. Por tanto, si hoy, al igual que ocurrió hace 2000 años atrás, o 1000 años antes de Cristo, no debemos endurecer nuestros corazones frente a la palabra de Dios. Si hoy, lunes 4 de agosto, estás escuchando la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. No es insignificante oír la voz de Dios y no poner especial atención en lo que Él está diciendo. A veces el hermano que dirige el servicio, al presentar al predicador, dice, ahora vamos a escuchar la palabra de Dios. Y con eso está poniendo un tremendo peso en los oyentes. Pero la Biblia va más allá aún, porque no solo se escucha la palabra, sino que Dios mismo está ahí para refrendar su palabra. Dios usa su palabra como medio de salvación y santificación. ¿Es probable que Dios salve a alguien con solo leer su palabra? Claro que sí, Dios puede hacer eso y mucho más, pero no es la regla. Si yo pudiera hacerle una encuesta a todos los que me están escuchando y les preguntara, ¿usted cómo conoció a Dios? ¿Por la lectura de la palabra o alguien le predicó de la palabra? Yo le aseguro que esta última opción sumaría por lejos, porque algo pasó cuando se estaba exponiendo la palabra. Dios, el Espíritu Santo, vino y tomó esa semilla, la sembró en el corazón y produjo vida nueva. Así fue como muchos de nosotros nacimos de nuevo. Primera de Pedro 1:25 dice que la palabra del Señor permanece para siempre, no es algo temporal. Su poder, su autoridad es eterna. Seguidamente dice Pedro allí en el capítulo 2, verso 1 y 2, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Quiere decir que la palabra de Dios predicada no solo nos impacta para salvación, sino también para la santificación, la edificación espiritual. Dice Pedro, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿A qué se refiere cuando dice la leche espiritual no adulterada? Seguramente muchos dirán, se refiere a la palabra de Dios y está bien, pero la palabra escrita o la palabra predicada. Muchos usan este texto para decirle a los creyentes que deben leer la Biblia, que deben estudiar la Biblia, que deben meditar la Biblia. Y claro que no hay ningún problema con eso, siga haciéndolo nomás. Pero observemos bien, dice leche no adulterada. Y creo que por las palabras que usa Pedro aquí,
Y el contexto del pasaje no se refiere a la lectura de la Biblia, sino a la predicación de la palabra. Primero, porque muchos de los que recibieron la carta no sabían leer o no podían tener la carta en su poder. No había papel ni había imprenta, de modo que tener un rollo era algo muy exclusivo. Eso es lo primero. Y lo segundo es que la Biblia no se puede adulterar jamás, es pura en sí. Sin embargo, y por desgracia, la predicación sí se puede adulterar. La palabra siempre es pura, pero la iglesia debe asegurarse que esa palabra sea predicada pura también. Que sea predicada por maestros, que sean capaces de conservar la pureza de su contenido. Hay que cuidar el púlpito, hay que cuidar el púlpito. No debemos buscar predicadores solo porque son famosos o porque sus discursos son entretenidos. A Cristo le ha placido edificar su iglesia a través de miles y miles de predicadores en el mundo entero que nadie conoce, pero predican fielmente la palabra de Dios. Si usted tiene a alguien que le predica la palabra de Cristo, la palabra de Dios tal cual es, sin agregar ni quitar, dele gracias a Dios. Ore por esa persona, bendiga a esa persona. Escuche atentamente cuando explica y aplica el texto bíblico y pida al Señor que levante a más personas así en esta generación y en la siguiente hasta que Cristo venga. Hay que seguir predicando y hay que seguir escuchando a los predicadores fieles. Y sí, es probable que muchos estén ciegos y sordos a la palabra de Cristo. Quizá alguien piense que ya no vale la pena seguir insistiendo, pero Pablo dice en el 4º capítulo de su segunda carta a los Corintios que no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pablo predicó a personas ciegas espiritualmente hablando, pero a través de la predicación el Espíritu Santo viene y así como en Génesis 1:3 Dios dice, sea la luz, y la luz fue hecha. Mientras un predicador de carne y huesos, con muchas debilidades, está predicando fielmente la palabra de Dios, el Espíritu Santo se mueve en medio de la congregación. Y aquellos que están perdidos, de repente Dios dice, sea la luz. Y esa persona puede ver lo que nunca antes había visto. Eso es lo que hace la predicación. Y después de la conversión, el Espíritu sigue haciendo esto en las vidas. Mientras un predicador habla la palabra, no para exaltarse a Dios, el Señor comienza a obrar por medio de esa palabra. Y el Espíritu Santo comienza a transformarnos de gloria en gloria, de gloria en gloria. Qué importante es el misterio de la predicación. Si una persona se descontinúa en su búsqueda espiritual y deja de escuchar a los mensajeros de Cristo, tiene pocas posibilidades de crecer y avanzar espiritualmente y va a terminar secándose. Por eso es tan importante congregarse para oír la palabra de Dios. Nunca olvidemos esto. La exposición de un pasaje de la Biblia es el instrumento primordial escogido por Dios para llevar a cabo su obra en el mundo. Así que ahora, cuando usted se prepara para ir a su iglesia, para participar del culto, usted pide al Señor, no solo por usted, sino por el predicador, para que hable lo que deba hablar, para que trace bien la palabra de verdad. Y termino con las palabras de Mateo 24, 45 y 46. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Leo de nuevo. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Dios quiere que sigamos predicando su palabra hasta que nos llegue la hora de partir, hasta la hora en que expiremos nuestro último aliento. Bienaventurado, dice aquel siervo. Quizás no lo conoció nadie, no tenía una cuenta de YouTube, no tenía redes sociales,
No lo invitaban a campañas, no lo invitaban a congresos. Siempre ministró una pequeña iglesia, pocos miembros. Sin embargo, el Señor sí lo conoce. Sí conoce su esfuerzo. Sí conoce su celo. Sí conoce sus lágrimas. Y cuando llegue delante de su presencia, le dará una tremenda corona, probablemente más grande que la de muchas celebridades evangélicas. ¿Sabe por qué? Porque Cristo no mira a un hombre solo porque es famoso, o porque muchos lo conocen, o porque lo invitan en diferentes partes y naciones, o porque tiene 1 millón de vistas en YouTube. Cristo tiene otra vara para medir. Y esa vara es la vara de la fidelidad. Fidelidad a Él, fidelidad a la palabra de Él. Que Dios nos bendiga en este día.